Los insensatos, a causa de sus transgresiones y de sus iniquidades, están afligidos. Su alma aborrece todo alimento y se acercan a las puertas de la muerte. Entonces clamaron al Señor en su angustia, y Él los libró de sus aflicciones, envió su palabra, los sanó y los libró de la destrucción. Salmo 107, 17, 20. El trato de Dios con las almas de su pueblo es similar pero diverso, similar en esencia, diverso en detalles. Todos vuestros hijos serán enseñados por el Señor. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Tomará de lo mío y os lo mostrará. Estos y muchos otros textos similares señalan la uniformidad de las enseñanzas y el trato de Dios con el alma. Sin embargo, si conversáramos con el pueblo de Dios, uno por uno, encontraríamos que, si bien en muchos aspectos su experiencia era muy similar, en otros existía una gran diversidad. El apóstol Pablo, al hablar de los dones del Espíritu Santo, y en estos dones podemos incluir también sus gracias, menciona esta similitud y diversidad. Hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversas formas de obrar, pero Dios mismo hace todas estas cosas en todos. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, que reparte a cada uno según su voluntad. Primera de Corintios 12, 4, 6, 11. El Salmo 107 es un compendio de la experiencia cristiana, un resumen, por así decirlo, de la bondadosa relación de Dios con el alma. Si el tiempo y la oportunidad nos permitieran analizar los puntos clave de ese salmo, encontraríamos dos características distintivas: diversidad de experiencias en cada caso, con 4 elementos comunes: angustia, clamor, liberación y alabanza. En este resumen de la experiencia cristiana, el Salmo 107, destacan 4 personajes, a los que podemos caracterizar brevemente: el errante, versículos 4-9, el rebelde, versículos 10-16, el necio, versículos 17-22, y el marinero, versículos 23-32. Con la bendición de Dios, esta mañana tomaré el personaje del necio, y al observar su experiencia como dibujada por la pluma de la inspiración, espero considerar primero su carácter, segundo su aflicción, con su causa y consecuencias, tercero su clamor, cuarto su liberación y el necio, su carácter. Se nos prohíbe llamarnos necios unos a otros, pero no hay ninguna escritura que prohíba que nos llamemos a nosotros mismos necios. Si no me equivoco, hay quienes aquí, al menos conozco a uno, se han llamado a sí mismos necios, y los peores necios, una y otra vez, a veces incluso varias veces al día. Si pues nos hemos llamado a nosotros mismos necios, no se ofenderán si el Espíritu Santo los llama así. Simplemente da testimonio de lo que ustedes mismos se han dicho a menudo. Los necios, dice nuestro texto, son afligidos por sus transgresiones y por sus iniquidades. ¿Qué es un necio? Me refiero a un necio de verdad. Es alguien que no se preocupa en lo más mínimo por sus propios intereses, a quien cualquiera puede engañar y estafar, que cambia oro y plata por palos y piedras, a quien ni sus mejores amigos pueden controlar y a quien sus enemigos pueden ridiculizar y ridiculizar impunemente. Ese es un necio, y así como hay necios de verdad, también los hay de corazón, y con razón puedo decir que hay necios de corazón mucho mayores que el mayor necio que jamás haya existido. Pero veamos con un examen más detenido hasta qué punto este retrato se corresponde con lo que muchos hijos de Dios sienten que fueron o son. Ahora bien, ¿no pensarías que si el Señor hubiera vivificado el alma de un hombre en la vida espiritual, plantado su temor en el corazón, hecho consciente de la naturaleza del pecado, y dado arrepentimiento y dolor piadoso por él, enseñado a sentir cuán terrible y detestable es todo mal, llevado a los pies de Cristo, revelándole el amor del Salvador y manifestado un sentido de misericordia y bondad a su alma? ¿No pensarías que después de que el Señor hubiera hecho tanto por él, pudiera jamás jugar con o complacer de alguna manera
o acariciar a este monstruo, el pecado, que se le había mostrado bajo una luz tan espantosa. Y sin embargo, esto es lo que hace este necio. Puede jugar con el pecado en su imaginación. Aunque ha visto lo detestable que es, puede en su maldad complacer ese mal que causó tan agudo dolor al amado Cordero de Dios y que a veces también ha causado dolor a su propia alma. De nuevo, ¿acaso no es Dios nuestro único amigo? ¿Dónde encontraremos otro? Si Él es nuestro amigo, ¿debemos temer a algún enemigo? Si es nuestro enemigo, ¿de qué valor es cualquier amigo? Pero si tuvieras un amigo que te colmara de favores y tú hicieras todo lo posible por ofenderlo, afligirlo, despreciarlo y si fuera posible, alejarlo de ti, ¿no sería esto la mayor insensatez? Sin embargo, ¿quién puede decir que no es culpable de esta insensatez ante Dios? ¿Quién puede decir que no ha provocado así a su mejor, a su único amigo? Ese amigo sin cuya amistad todo es miseria, desgracia y dolor. ¿Quién se atreve a decir que no ha afligido, ofendido, menospreciado y descuidado a este amigo que es más fiel que un hermano? ¿Y para qué? ¿Para qué? Para alguna vana gratificación, para alguna lujuria insensata, para algún deseo vil, para algo que no vale la pena tener una vez que lo hemos conseguido, para algo de lo que deberíamos apartar la mirada en lugar de mirarlo, para algo malo que deberíamos detestar y aborrecer. Y sin embargo, ¿quién que se conoce a sí mismo, el funcionamiento del pecado en su naturaleza caída y lo que una imaginación depravada puede hacer, no es consciente de que todo esto lo ha hecho y tal vez lo sigue haciendo a diario? ¿No te has buscado esto a ti mismo?, dice el Señor a su pecador Israel. ¿Quién se atreve a decir que no se ha buscado para sí mismo por sus pecados, su carnalidad, orgullo, codicia, mentalidad mundana, incredulidad, necedad y rebeldía, muchas cosas que han afligido y angustiado su alma? No creo que haya un solo hijo de Dios exento que se conozca a sí mismo. Si en verdad no nos damos cuenta del pecado que mora en nosotros, si pasamos todo por alto como si no fuera nada, y no prestamos atención a nuestros pensamientos, deseos, palabras y acciones, si mantenemos el mal a distancia y nos mantenemos firmes en nuestra propia justicia y santidad, podemos negarnos a creer que somos pecadores tan viles. Pero si nos vemos obligados a mirar en nuestro interior y sentimos dolorosamente que el pecado es un morador, un huésped al que nos vemos obligados a albergar, una serpiente que se arrastrará y anidará en nuestro corazón, queramos o no, un ladrón que irrumpirá y robará, y al que ningún cerrojo ni reja podrá detener, un traidor en la ciudadela que actuará por la fuerza o el engaño, y contra quien ninguna resolución nuestra servirá de nada. Si tal es nuestra experiencia y convicción interior, creo que no hay hombre ni mujer aquí que no confiese: culpable, culpable, impuro, impuro, Señor, soy ese necio. Segundo, el necio, su aflicción. Paso ahora a la aflicción del necio. ¿Acaso el Señor lo ignora y le permite seguir con su necedad sin control? La necedad, leemos, está ligada al corazón del niño, pero la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 22:15. A. La causa de la aflicción es el pecado. Los insensatos, leemos, son afligidos por sus transgresiones y por sus iniquidades. El Señor no aflige de buena gana, ni entristece a los hijos de los hombres. Nosotros mismos nos acarreamos la aflicción, nos buscamos el sufrimiento por nuestras propias transgresiones y por nuestras propias iniquidades. Pero dirán, quizás, que estas son palabras muy fuertes: transgresión e iniquidades. Admito su fuerza, pero en mi opinión no son en absoluto excesivas. ¿Acaso el salmista no se refiere aquí, dirán, a transgresores muy oscuros y viles, a personajes apartados del camino? Seguramente no se fijaba en nadie cuya vida fuera coherente. Debió de estar usando colores muy oscuros para describir a algunos grandes apostasistas.
Si el Señor alguna vez quitara el velo de la incredulidad y el autoengaño de tu corazón, y te permitiera vislumbrar, aunque fuera fugazmente, el reino de las imágenes, estas palabras no te resultarían demasiado duras. Es por no comprender qué es el pecado, por no sentir su peso, por no conocer su culpa y por no sufrir su miseria, que los hombres piensan que solo esto o lo otro es transgresión o iniquidad. Pensamientos, miradas, palabras, deseos, imaginaciones, ¿acaso no son todos malos? ¿No son pecaminosos? ¿No son acaso, ante los ojos de Dios, transgresiones e iniquidades? Lo son. El Señor nos dice, quien mira a una mujer con deseo, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. El pensamiento de la necedad es pecado. Las iniquidades y transgresiones son tanto internas como externas. No conozco tus pecados personales, pero hay uno en el cielo que los conoce por completo, y uno en la tierra, su representante en el corazón, que los conoce parcialmente. Que solo ese testigo hable, que solo la conciencia abra las páginas de ese largo y oscuro catálogo, que el pecado se vea y se sienta como pecado. Y creo que confesarás que hay muchas transgresiones, muchas iniquidades, transgresiones más o menos diarias, iniquidades horarias que se desarrollan en las cámaras de las imágenes. Para mostrarnos esto, el Señor tiene que afligirnos. Generalmente es en el crisol de la aflicción donde llegamos a ver la profundidad de la caída, a aprender la naturaleza del pecado y a descubrirnos a nosotros mismos como pecadores. Dale a un hombre salud, fuerza, buen ánimo y abundancia de prosperidad mundana, que densa maldad pronto cubre su corazón. El pecado no se ve como pecado. La carnalidad y la autocomplacencia se beben como agua. Se juega con una locura tras otra, cada una abriendo el camino a la siguiente y atándose con una nueva cuerda, hasta que el yugo de las transgresiones se ciñe al cuello. ¿Y ahora qué hacer con este necio? ¿Acaso debemos abandonarlo? No. ¿Cómo podría abandonarte, Efraín? Pero hay que corregirlo y no dejarlo impune. De ahí el horno. Cuando el Señor somete el alma al crisol de la aflicción, se descubren cosas antes ocultas, pasadas por alto en el ajetreo de los negocios o en la vorágine de la carnalidad. La conciencia primero saca a la luz un pecado, luego otro, hasta que la suma parece incontable y el panorama, en verdad, es oscuro y sombrío. Porque con la aflicción llega la sensación del desagrado de Dios, y el pobre insensato reflexiona con tristeza y remordimiento sobre su necedad al intercambiar la aprobación divina por algo que se ha perdido en el uso. B, pero la consecuencia es doble. 1. Su alma aborrece toda clase de alimento. 2. Se acercan a las puertas de la muerte. 1. Su alma aborrece toda clase de alimento. ¿Qué alimento es este? No solo el alimento natural, sino también el espiritual. No solo el alimento de la mente carnal, sino también el espiritual. Las cosas del espíritu, así como las de la carne. El necio, hasta que es afligido y humillado, se ha entregado a muchos deseos necios y dañinos. Se ha complacido en muchas cosas que odiaría y evitaría bajo alguna tribulación o bajo cálidas impresiones de gracia. Y mientras seguía este camino necio, podía comer toda clase de alimento. Sus comidas naturales las disfrutaba con gusto, gracias a su salud y fortaleza. Y la mente carnal, al no ser debidamente controlada ni crucificada, como debería haber sido, y negada, podía alimentarse, y de hecho lo hacía, de basura. Pero que el Señor lo aflija, lo ponga en el horno y allí comience a quitarle la escoria. Entonces comienza a aborrecer toda clase de alimento. Nada lo satisface ahora. Qué satisfecho estaba con su negocio. Cómo sus pensamientos se centraban en la tienda o la granja. Su mente especulativa podía explorar diversas vías imaginarias de ventaja. El comercio debía aumentar en una dirección, o las ganancias obtenerse en la otra, y por mucho que la conciencia pudiera interponer un freno, había un poder secreto que vencía la oposición. Pero que el Señor lo aflijara en cuerpo o mente y sumiera su alma en la angustia, ¿qué es entonces todo tipo de alimento? Su tienda es ahora una carga, su negocio, una molestia, su granja o su empleo,
solo un trabajo agotador. Todo tipo de alimento, del que su mente carnal se alimentaba con tanta avidez, ahora aprende a aborrecerlo. No encuentra satisfacción en nada. Un manto oscuro de tristeza y melancolía se extiende sobre el mundo. Las cosas del tiempo y de los sentidos se desvanecen de su vista, y ve que la vanidad y la aflicción del espíritu, la miseria y el dolor están impresos en todas las actividades terrenales. Pero no solo aborrece toda clase de comida en un sentido natural, sino que incluso aborrece toda clase de comida en un sentido espiritual. Es decir, la enfermedad de su alma lo hace apartarse del alimento que es su único remedio. Siempre amas la religión espiritual, siempre te deleitas en tu Biblia, siempre acudes con anhelo al trono de la gracia, siempre amas la meditación secreta y la conversación cristiana, y siempre disfrutas de la espiritualidad y de que tus afectos se pongan en las cosas de arriba. Ven, sé honesto contigo mismo. ¿Nunca has tenido aversión a la palabra de Dios? ¿Nunca te has negado a escuchar la palabra de verdad? Ninguna excusa vana por el clima o el cansancio del trabajo. Ninguna excusa para no ir al trono de la gracia. Ninguna renuencia a tomar la cruz. Ninguna aversión a la compañía de los espiritualmente conscientes. Ningún desagrado por las solemnes realidades de las cosas de Dios. ¿Qué? ¿Acaso la enemistad de tu mente carnal está completamente oculta? ¿Está el velo del autoengaño tan extendido sobre lo que eres como pecador caído que jamás se deja ver? O, si os conocéis a vosotros mismos, os convenceréis de que la mente carnal es y siempre será enemiga de Dios y que manifiesta su enemistad mediante su aversión a las cosas espirituales. He aquí, pues, al necio. Cuando le sobreviene, por así decirlo, una enfermedad del alma, tiene que cosechar la amarga recompensa de su necedad y lamentarse por lo que ha sido y es, y por el estado de cosas en el que se ha metido. No solo aborrece toda clase de alimento de forma natural, sino que encuentra su alma hundida en tal carnalidad y muerte que aborrece toda clase de alimento espiritual, que no tiene ese deleite en la palabra de Dios, ni esa inclinación hacia un trono de gracia, ni ese amor por las cosas espirituales, ni ese gusto por las ocupaciones celestiales que tenía en tiempos pasados, cuando la vela del Señor brillaba sobre él, y por su luz caminaba en la oscuridad. 2. La siguiente consecuencia es que se acerca a las puertas de la muerte. Este parece ser el peor síntoma de su enfermedad. Quizás hubo un tiempo en que el Señor lo afligió en cuerpo, en circunstancias o en la familia, y lo soportó con resignación y serenidad, pues los dulces consuelos del Señor reconfortaban su alma y sostenían su espíritu. Pero hay de ser afligido de diversas maneras y luego no tener la presencia del Señor, no disfrutar de los dulces consuelos de su espíritu, no tener apetito por la palabra de Dios, no alimentarse del alimento celestial, no beber la leche de las promesas, no amar un trono de gracia y no sentir una dulce unión con el pueblo de Dios, ser afligido en cuerpo, alma o circunstancias, y aún así tener la mente todavía carnal hasta la muerte. Esto es lo que más agrava la aflicción. La aflicción en sí misma es difícil de soportar, pero la negación de la presencia del Señor y la sensación de su desagrado la hacen 1000 veces peor, y cuando a todo esto se le añade: todo esto me lo he buscado yo mismo. Esto hace que el cuchillo corte más hondo. Es casi como si la conciencia se aferrara a la espada en la mano de Dios y la clavara hasta la empuñadura. Mi mundanidad, mi orgullo, mi codicia, mi carnalidad, mi descuido de las cosas divinas, mi rebeldía e imprudencia, las trampas en las que me enredé y mis diversos pecados que me asedian. Oh, dice el necio, esto es lo que ha provocado que el Señor me aflija tan severamente, y para hacer la aflicción aún más pesada, retirar su presencia y dejarme, necio como soy, cosechar el fruto de mis propias artimañas. Así se acerca a las puertas de la muerte en sus sentimientos espirituales, y tal vez también físicamente, debido a una enfermedad física. A medida que la muerte parece aproximarse, se ve casi abrumado por temores sombríos, pero no sabe cómo escapar de las cargas y los pesos que tan pesadamente lo oprimen.
Aquí está, pues, en la peor situación posible para un alma pobre, en una situación lamentable, en una condición muy triste y miserable. Ahora puede decir con Dear, y jamás escribió un verso más cierto. ¡Oh, qué necio he sido hecho! O mejor dicho, qué necio he hecho yo mismo. Ese papel de marinero loco que veo, pero golpeo el estante. Tercero, el necio, su grito. ¿Acaso todo ha terminado? ¿No hay esperanza? ¿Se ha agotado todo remedio? Debe hundirse en la desesperación y morir. ¿Acaso Satanás, con un grito de triunfo, blandirá su espada ensangrentada sobre la víctima masacrada? Lo haría, sin duda, si Dios no fuera rico en gracia, abundante en misericordia y bondad. Por lo tanto, vemos que el Señor no lo abandona en este caso lamentable y miserable condición, sino que suscita y hace brotar un grito en su alma. Este grito es una bendita evidencia de la vida de Dios en su interior, que toda su necedad no pudo extinguir por completo, y que toda la miserable condición en la que se encuentra no puede ahogar del todo. Entonces clamaron al Señor en su angustia, un clamor en lo más profundo del alma. El Espíritu Santo toca su corazón con sagrado dolor y santa penitencia, disuelve los ojos, elimina la dureza de espíritu en la que su insensatez lo había sumido, derrite, mueve y agita el alma, eleva y hace brotar ese clamor que llega a los oídos del Señor Todopoderoso. Algunos creen que un cristiano jamás puede caer tan bajo como para no sentir un clamor en su alma. Creo que sí puede, pero recurriré a una autoridad superior a la mía, Bunyan, en su obra El progreso del peregrino. Allí encontramos a Christian encerrado en el castillo del gigante Desesperación. Pero solo después de haber estado allí un tiempo, él y su compañero de prisión comenzaron a llorar, suspirar y orar al Señor. La desesperación había silenciado el clamor en sus almas. No fue hasta la medianoche que comenzaron a orar. Así, cuando este pobre tonto se ve en apuros, tal torrente de pensamientos desesperados inunda su mente y parece tan encerrado en la dureza de su alma que apenas hay un clamor a Dios en su corazón. Pero el Señor no lo abandona. Intenta clamar, pero su corazón sigue endurecido. Aún no hay penitencia, dolor, tristeza piadosa, ternura, desahogo del alma, todo lo que implica la palabra clamor. Pero cuando el Señor toca su corazón con su dedo misericordioso, de tal manera que lo conmueve hasta la verdadera contrición y el dolor por su necedad, entonces con ese espíritu de penitencia llega el espíritu de gracia y súplica, y entonces clama y lo hace con un propósito. Clama porque sabe que solo el Señor puede hacerle bien. No necesita a ningún hombre, ni la ayuda de ningún hombre. Sabe que solo Dios puede bendecir su alma. Dios debe aparecer, debe ayudarlo, debe liberarlo, debe sacarlo al gozo de su presencia. Como Ezequías, vuelve su rostro hacia la pared, lejos de sus cortesanos, lejos de sus aduladores, lejos de sus amigos, y mira solo, entera y únicamente al Señor. O como el pobre Jonás, cuando estaba en las entrañas del infierno, con la maleza envuelta alrededor de su cabeza, sin embargo, dice, volveré a mirar hacia tu santo templo. Jonás no lloró mientras dormía en el fondo del barco, ni cuando lo arrojaron por la borda. Las algas, símbolo perfecto de su inmundicia y necedad, iban a envolverle la cabeza y se hundiría en las entrañas de la muerte. Pero cuando el Señor finalmente tocó su corazón con su dedo misericordioso, entonces pronunció el último grito de agonía y dirigió una mirada anhelante y persistente, y ese grito y esa mirada llegaron a los oídos y a los ojos del Señor. La oración, la verdadera oración, reside en lo más profundo del alma. Está en el fondo del corazón del hombre, y por eso necesita grandes cargas y dificultades para extraer esas pocas gotas de súplica genuina que yacen ocultas en sus profundidades. Entonces clamaron al Señor en su angustia. Cuarto, el necio, su liberación. ¿Pero se escucha este clamor? Sí. Envió su palabra y los sanó y los libró de su destrucción. Envió su palabra, nada más serviría.
El pobre necio podría haber examinado sus pruebas, haberlas reunido y haberlas extraído. Pero ay, están todas negras y nubladas. O tal vez haya reflexionado sobre la relación de Dios con su alma en el pasado, pero tal nube de oscuridad las envuelve que no puede extraer nada satisfactorio de ellas. Su religión y su profesión de ella parecen a veces su mayor condena. ¿Qué consuelo puede obtener entonces de ella? En esta lamentable situación, solo una palabra de Dios puede resolver el asunto. Todo lo que digan los amigos es inútil. Dios debe decidir el caso, y Él lo decide a su tiempo y a su manera, enviando su palabra, aplicando su verdad, trayendo a casa alguna promesa dulce y preciosa, y haciendo que la palabra de su gracia caiga como la lluvia, se destile como el rocío y caiga con un peso y poder divinos en el alma. Hasta que esto suceda, no puede creer por sí mismo lo que Dios dice. No puede mezclar la fe con ninguna promesa, por muy conveniente que sea, ni con ningún pasaje de las Escrituras, por muy alentador que sea. Pero en cuanto el Señor envía su palabra y la trae al corazón con poder celestial, inmediatamente surge la fe y se aferra a la verdad que Dios aplica. Al aferrarse la fe a la palabra, ésta penetra en el alma, penetra de inmediato en cada rincón del corazón y al difundirse lo funde, lo disuelve, abriendo un camino y un canal para que fluyan la misericordia y la gracia de Dios. ¿Qué efecto puede producir una palabra de Dios? Ya sea leyendo, escuchando, de rodillas o en meditación secreta, cuando una palabra brota de la boca del Señor con poder divino hacia el alma, ¿qué transformación produce? Y nada más que este poder divino puede sacar al necio de su miserable condición. Cuando llega, obra en un instante, sana todas las heridas que el pecado ha causado y repara todas las brechas en la conciencia que la necedad ha producido. Una sola palabra de Dios las sana todas. El Señor no viene como si aplicara emplastos para curar primero una llaga y luego otra. Sana ahora como en los días de su vida terrenal. Cuando sanaba entonces, sanaba completamente, de inmediato, por completo. El médico terrenal sana gradualmente, aplica un emplasto a una llaga y un ungüento a otra, y sana una por una. Pero cuando el Señor sana, lo hace en un instante. El bálsamo de Galaad fluye sobre todas las heridas, las sana y las deja perfectamente sanas. Es entonces con el alma como con la mujer que sufría de hemorragia desde hacía 12 años. Había gastado todo lo que tenía en médicos y aún no encontraba cura. Se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante, la hemorragia cesó. Esto es sanación. Cualquier testimonio de Dios, verdaderamente de Dios, obra en un instante. Si tan solo una palabra de Dios penetra en tu alma para hacerte creer que eres hijo de Dios y que estás genuinamente interesado en su amor y misericordia perdonadores, toda herida, aunque haya 1,000,000, sí, toda herida sanará instantáneamente. Esta es la única sanación que vale la pena. Ser sanado por pruebas es como ser sanado con tiritas. Necesitas una prueba aquí y otra allá. Como un hombre con el cuerpo lleno de llagas necesita una tirita en cada herida. Una sola palabra de Dios es la verdadera panacea, la única y verdadera cura para todo. Y Jesús, Jehová Rofi, el Señor mi sanador, es el único médico verdadero e infalible. Si deseas sanar completamente, debes acudir al Señor y no a los hombres. Sé como Ezequías, no como Asa. De ello se derivan 2 consecuencias positivas. 1. Él los salvó de sus angustias. La palabra del Señor hace 3 cosas: sana, salva y libera. Él los salvó de sus angustias, no en medio de sus angustias, sino fuera de ellas. Los levantó y los sacó. Y esta es la única manera de ser salvados de nuestras angustias, ser levantados de ellas al seno de Dios. Así como un hombre que cae en un pozo profundo no es liberado mientras está en el pozo, sino al ser sacado, así también, cuando el Señor salva mediante la aplicación de su preciosa verdad al alma, la saca de la angustia y la lleva a su propio seno, al disfrute de su presencia y misericordia, y a una salvación plena y completa. 2. Él los libró de su destrucción.
Oh, cuántas cosas hay, incluso para aquellos que tienen la gracia de Dios, que de no ser por la soberana misericordia serían su destrucción. Cosas lícitas, de no ser por la gracia de Dios, podrían ser su destrucción. Tu tienda, tu negocio, tu granja, tu familia, tu ocupación mundana, todo podría ser tu destrucción, de no ser por la bondad y la gracia de Dios. Pero considera además tus tentaciones, trampas, pecados recurrentes, las concupiscencias de la carne, el orgullo de tu corazón, la carnalidad de tu mente. ¿No serían todas estas cosas tu destrucción, de no ser por la gracia de Dios? John Bunyan dice: una fuga hunde un barco, y un pecado destruye al pecador. Es decir, un pecado capital. ¿Y quién no sufre alguna tentación? Algún pecado persistente, alguna trampa, algún mal que lo acecha. ¿Quién no está, en mayor o menor medida, atrapado en el tamiz de alguna poderosa tentación, que de no ser por la gracia de Dios lo destruiría, y que en la medida de lo posible ya ha destruido su alma? Oh Efraín, te has destruido a ti mismo. No, Efraín, si no tienes mucho cuidado, te destruirás a ti mismo. Sino, oh Efraín, ya te has destruido a ti mismo. Y así hemos destruido nuestras almas una y otra vez. He aquí esta tentación, esta trampa, este pecado que nos acecha, esta trampa del diablo, todo listo para enredar nuestros pies, y que demostraría una y otra vez nuestra destrucción. Arruinaría tanto el cuerpo como el alma, y nos arrastraría al infierno sin remedio, si el Señor no interviniera. He aquí, pues, al necio que ha destruido su alma. Lo único que podemos hacer, aunque parezca terrible decirlo, creo que es cierto, es condenar nuestras propias almas. Eso es todo lo que podemos hacer por naturaleza. Y lo que Dios tiene que hacer es impedir que nos condenemos a nosotros mismos, porque nuestro corazón es tan vil, nuestra naturaleza tan corrupta, estamos tan empeñados en desviarnos del camino correcto, tan obsesionados con nuestros ídolos, que Dios tiene que contenernos para que no arrojemos nuestras almas al abismo. Qué viriles son nuestras destrucciones. Y estas destrucciones son como veneno. Bebemos a sorbos y bebemos a sorbos, sin saber que hay veneno en la copa. Su dulzura esconde su veneno. Arsénico hay en cada copa. La mesa está cubierta de vino, y beber es morir. Mira cómo el vino es el veneno de los dragones, y el cruel veneno de las víboras. Mira nuestra autosuficiencia y orgullo farisaico. ¿No es eso suficiente para destruir? Mira nuestra carnalidad y mentalidad mundana, con todos nuestros pensamientos imprudentes y vanos. ¿No son estos suficientes para destruir? Mira nuestra incredulidad e infidelidad. ¿No es eso suficiente para destruir? Mira las bajas lujurias y apetitos sensuales. ¿No hay suficiente de este veneno en nuestro corazón para llevar a un mundo a la perdición? Mira los mecanismos del desaliento y la desesperación. ¿No son estos suficientes para destruir? Observemos los movimientos de nuestro corazón en las diversas circunstancias de la vida. ¿Acaso no hay una trampa en todo? En los negocios, en nuestro trabajo, en casa, en el extranjero, donde quiera que vayamos, en cualquier compañía que nos encontremos, ¿no se esconde alguna trampa secreta? ¿Y no nos atraparía y destruiría esa trampa nuestras almas, de no ser por la gracia y la misericordia soberanas de Dios? Un hombre no se conoce a sí mismo, ni la maldad del pecado, ni la perversidad del corazón humano, ni la profundidad de la caída, si no ve y siente que una y otra vez se ha enredado en cosas que, de no ser por la gracia de Dios, habrían sido su perdición eterna. Si dijera que no, no le creería, pues sabría que se engaña a sí mismo o que desea engañarme. En otras palabras, que es un antinomiano, un fariseo o un hipócrita. Ciertamente, si alguien conoce la profundidad de la caída, la perversidad y la debilidad de nuestra naturaleza adámica, y lo que un hombre puede pensar, decir y hacer cuando no es sostenido por la gracia de Dios, dirá: si no fuera por la gracia de Dios, una y otra vez me habría precipitado hacia mi propia destrucción. No me juzguen esta mañana si los he llamado necios. Me incluyo en esa categoría. Quien predica desde el púlpito y quienes se sientan en la banca comparten la misma naturaleza.
Todos somos necios, pues la necedad está arraigada en nuestros corazones. Si poseemos una pizca de la gracia de Dios o un solo grano de sabiduría celestial, diremos: Señor, he sido, soy y seré un necio hasta el día de mi muerte, si no me das sabiduría y me proteges en cada instante de mi vida. Sí, protégeme como a la niña de tus ojos. Entonces no tienes por qué considerarte una persona tan extraña como a veces nos creemos, ni un desgraciado aislado, puesto que hay otros necios en el mundo además de ti. Y si eres el personaje que aquí describe la pluma de la inspiración, puede que encuentres en ello algo que te anime y te haga creer que aún hay algo de la buena obra de Dios en tu alma. Cristo es nuestra sabiduría, y al sentir nuestra necedad, tal vez por su gracia, nos vuelva más cautelosos para el futuro. El niño quemado teme al fuego. Y si, atrapados en tal o cual trampa, aprendemos a lamentar las consecuencias, puede que esto genere una santa vigilancia. Es sabio quien se reconoce como necio. El mayor necio es quien ignora su propia necedad. Tal persona se asemeja a ciertas personas muy inteligentes con las que solíamos encontrarnos. Oh, lo sabían todo. Nadie podía instruirlos, no tenían la sabiduría suficiente para ver su propia ignorancia. Así pues, en gracia, es sabio quien se reconoce como necio. No todos los profesores de calvinismo llegan a esta conclusión. Si la conciencia de nuestra propia necedad nos lleva a valorar la sabiduría y la enseñanza que vienen de lo alto, tal vez no sea nuestra peor lección. Quizás hayamos tenido que lamentar amargamente nuestra necedad. Pero si ha hundido nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia, nos ha hecho odiarnos y aborrecernos a nosotros mismos, y ha abierto el camino a las manifestaciones libres de la gracia, la misericordia y la verdad sobreabundantes de Dios, puede que haya sido para nuestro bien espiritual. En cualquier caso, es mejor que ser un necio sin saberlo. Hay dos tipos de necios: uno que ignora su propia necedad, y ese es el peor de los necios. Y hay otro que sí la reconoce, y ese está a punto de convertirse en un hombre sabio, pues cuanto más se sumerge en la conciencia de su propia necedad, más se elevará en la comprensión de Cristo como su sabiduría, justicia, santificación y redención. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.